Bueno, continuamos en la segunda conferencia sobre las relaciones entre la Biblia y los textos griegos y Homero en particular, que en realidad son libros que nos cuentan las mismas historias, excepto que uno tradicionalmente se le da cierta autoridad a los demás. La Ilíada y la Odisea se les hace a cambio o se le da una interpretación como fábula, mitos, pero sabemos que siempre hacemos de cuenta que siempre en la creencia de que si damos o tratamos de dar crédito a lo que está escrito, tanto en la Biblia como en los poemas homéricos en particular, en este caso, quizás podemos entender muchas cosas. La última vez que lo leí, por ejemplo, lo que escribió un helenista, un francés, Paul Laus-Courrier, quien dice que Homero es absolutamente histórico. Esta es una afirmación de hecho a la que Schillesman evidentemente dio crédito, por ejemplo, y que nunca debe olvidarse porque es un ejemplo, verdaderamente un paradigma de la relación entre posibilidad de tener un conocimiento verdadero y aquellos que lentamente a veces poseen el poder. Poder sobre el conocimiento, no quieren que las cosas cambien y por eso cuando han establecido de ciertos textos, ciertos volúmenes, son fábulas, cuando lo establecen que son fábulas, deben seguir siéndolo, mientras que otros se toman como históricos. Sabemos que esta definición de mitos, leyendas, cuentos de hadas, lamentablemente, también se atribuye a la Biblia. Pero este conjunto de actitudes, siempre lo repito porque es fundamental, nos impide comprender muchas cosas y por eso, como siempre, lo pretendemos. Suponemos que la Biblia y los textos homéricos nos cuentan historias similares. Hoy en particular abordaremos un concepto muy interesante, aquiteoi, relacionado con un término hebreo llamado selem, aquiteoi selem. Entonces dejaré el espacio aquí porque tengo que escribir más, luego llegaremos allí. Pero lo interesante es precisamente el concepto fundamental que debe estar en la base del análisis que realizamos, en la base de nuestra libertad de aproximación a estos textos. También recuerdo un texto del profesor Satzlow que enseña estudios religiosos y judaísmo de la Universidad de Brown a Rhode Island. Nos cuenta aquí sobre el nacimiento de las razones del nacimiento de la Biblia, el uso de la Biblia en Jerusalén, el uso de la Biblia griega en Alejandría en Egipto. Pero este es el concepto importante porque es la base de toda una serie de situaciones que vivimos de todos modos. Por eso siempre digo que conocer el pasado y pretender que es verdad y tratar de comprenderlo es muy útil para nosotros. Dice, la dimensión oracular de la autoridad bíblica continúa ejerciendo una poderosa fascinación en las comunidades, aunque en formas diferentes a las antiguas. La autoridad oracular venera un texto, pero utiliza el texto que venera con el propósito de atribuir poder, prestigio y una vez más autoridad a sus intérpretes. Este es el tipo de dinámica que condujo a la formación de la mayoría de las principales religiones del mundo. Los textos que estas instituciones y organizaciones colocan en sus altares y ofrecen a la adoración de los fieles están en cierto sentido sujetos a la discreción de la comunidad de sus intérpretes. Lo importante es entender que quien controla el pasado, quien controla el conocimiento, quien gestiona el pasado, de hecho controla el presente y planifica el futuro. Y por eso es interesante conocer el pasado, tratar de conocerlo y romper las barreras. El molde que nos proporcionan o nos proponen, porque por ejemplo, entre los esquemas que nos proponen están que los griegos vivían de mitos, inventaban muchos mitos para explicarse las cosas, para explicarse o explicárselas a la gente, pero en realidad no hay nada que ellos creyeran. No, tengamos cuidado. Por ejemplo, Paul Weiner, arqueólogo, profesor del Collège de France, de Francia, entre muchos otros también escribió este texto. ¿Creían los griegos en sus mitos? Un texto que contiene conceptos muy importantes porque nos ayudan a comprender toda esta discusión que estamos haciendo. Aparentemente solo nos ayuda a entender la relación con los griegos, pero en realidad nos ayuda a entender mucho más y para aquellos interesados es muy importante. Para los griegos, criticar los mitos no consistía en demostrar su falsedad, sino encontrar la base de la verdad. Esto es lo que intentamos hacer con humildad. Calma, pero con un poco de determinación,
porque esta verdad estaba cubierta de mentiras. Ya lo hemos dicho otras veces al hablar de, por ejemplo, Sansunatón, que había descubierto cuántas mentiras estaban dentro de la verdad concreta de la historia del antiguo egipcio, que había sido cubiertas por la casta sacerdotal en el año 1200 a.C., donde mediante poemas, mitos, leyendas escondían verdades más grandes. Eso ya lo habíamos explicado en otras conferencias. Pausanias cita el autor francés y dice: siempre al levantar un edificio de imaginación sobre la base de la verdad, la mayoría de la gente ha sido inducido a no creer en hechos que han sucedido en otros tiempos y que todavía suceden. Y atención, a aquellos a quienes les gusta escuchar los cuentos de los mitos, también se inclina a añadirle sus propias futilidades. Es decir, cada uno entonces, puesto que son mitos, cada uno es libre de elaborar y reelaborar y colocar más cosas. Y no, quien añade futilidades no consigue de este modo más que negar la verdad que contaminan con mentiras. Para los griegos, la génesis de los mitos no creaban dificultades. En esencia, los mitos son auténticas tradiciones históricas. En efecto, ¿cómo se podría hablar de que no existe? Puede alterar la verdad, pero no puede hablar nada de nada. Estos son conceptos muy importantes que deben ser la base de nuestro enfoque. Estrabón cree que todo mito tiene una finalidad instructiva y que el poeta, es decir, Homero, no escribió la Odisea para entretener, sino para enseñar geografía, y por tanto es imposible que un mito sea enteramente mítico. Los viajes de Ulises son un curso de geografía donde todo es veraz y demás. Solo les leeré un pasaje más porque es importante, pero sobre todo el cierre del final, que es absolutamente sorprendente. Aquí otro de los estudiosos habla Palefato, que dice: no duda ni por un momento de la historicidad de Dédalo, Pélope y Éalo, que demuestra cómo lo hará Poliblo. También admite que en aquellos tiempos lejanos los dioses se unían a los hombres. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Quizás alguien recuerde cuando hablé de cuando vivíamos con los Elohim. Aquí había un dibujo, una gráfica que mostraba los siglos en los que los Elohim y los adamitas vivieron juntos, incluso se unían sexualmente. Atenea y Apolo participaron en la tortura de Marcias, y Apolo amaba realmente a Jacinto, aunque dice sería infantil creer que este dios escribió el nombre de su amante en los pétalos de una flor. Evidentemente, la verdad es que Apolo se limitó él mismo para darle a esta flor el nombre de la bella adolescente. Es decir, estamos en el contexto de historias muy concretas y por tanto creíbles. Pero llegamos al aspecto curioso en particular porque aquí también nos extendemos a la religiosidad de los romanos en este caso. Dice: ahora si nuestra intención no es construir dogmas sobre la existencia de Dios o dioses, tendremos que limitarnos a señalar que los griegos creían en sus dioses. Y hablando del culto que estaba reservado a los emperadores, ya sabes que aquellos que fueron divinizados, entonces somos llevados por nuestra tradición, por nuestra educación. Es decir, afortunadamente, en un lado estaba la Biblia, que con los judíos alcanzó la cumbre religiosa más alta del monoteísmo, porque del otro lado estaban los paganos que, pobrecitos, estaban tan estúpidos que incluso deificaron a sus emperadores, es decir, los deificaron, los hicieron dioses. Escuchen lo que aquí dice: un hecho demuestra hasta qué punto llega nuestra duplicidad con nosotros mismos, incluido si los emperadores fueran considerados dioses y los arqueólogos hayan encontrado decenas de miles de exvotos dedicados a diferentes dioses, exactamente iguales al nuestro. Todo el pueblo, cada cultura, cada tiempo tiene sus dioses que curan, sus dioses que hacen milagros. Por eso nosotros los cristianos, los educados en el cristianismo, no debemos engañarnos pensando que somos los únicos. Todos tuvieron sus santos en el cielo. Pero presten atención, el concepto era fundamental, por lo que encontraron exvotos, es decir, estas esculturas como ritos de adoración a estos dioses de la época, que fueron dedicados a diferentes dioses. Sin embargo, no hay ni un solo exvoto dedicado a un dios emperador. Cuando los fieles necesitaban un dios verdadero, no recurrían al emperador. Este es el concepto fundamental. Nos hacen entender que somos iguales, que los monoteístas inteligentes y los paganos estúpidos no existen. Cuando todos nacen, escuchan. Tienes suerte de haber nacido en el lugar donde existe la religión correcta.
Esto por sí solo lo explica todo, pero ojo, esas diferencias que siempre se nos han presentado en realidad no existen. Ellos no eran tan estúpidos, tenían sus exvotos a sus dioses que creían que eran verdaderos, así como los cristianos hoy en día tienen a sus exvotos, sus rituales, sus santos, etcétera, a sus divinidades, sus mandonas, etcétera, porque creen que es verdad, porque no cambia absolutamente nada con respecto al pasado.